La quinta línea, que más que la quinta línea la podríamos llamar la quinta columna, porque suele atacar a traición esta reacción que os voy a contar, que es la alquilación de Friedel-Crafts. La alquilación se utiliza para introducir cadenas carbonadas de alquilo. Bien, la introducción de las cadenas carbonadas de alquilo algunas veces no tiene problemas, como emplear cloruro de etilo en presencia de tricloruro de aluminio. Sin mayor problema me aparecería la molécula de etilbenceno. Los problemas vienen cuando empiezas a utilizar cadenas carbonadas que son más grandes, porque al transcurrir la reacción por un fenómeno de carbocationes, los carbocationes sabéis que reestructuran, que reacomodan, que transponen para transformarse en un carbocatión más estable. Nosotros contaríamos cómo al salir el cloro para formar el complejo de carga, cómo se desarrollaría el orbital vacío y cómo este orbital vacío desencadenaría una transposición para transformarse en el carbocatión más estable. Y ese carbocatión sería el que desarrollaría el ataque. Si a mí me pidieran que obtuviese una cadena carbonada lineal sin transposición, el método correcto, el método que hay que emplear es desarrollar una acilación de Friedel-Crafts con cloruro de ácido en presencia de un transportador. Eso nos permitiría obtener la molécula de cetona, en este caso la etilfenilcetona o propiofenona, fenona del ácido propiónico. Y a la propiofenona la trataríamos con un reductor típico de carbonilos, como es el ácido clorhídrico en zinc amalgamado, que es el famoso reductor de Clemmensen. Con el reductor de Clemmensen, el carbonilo se reduce hasta CH2. Bien, por tanto, recordar que si la cadena carbonada es conflictiva, el camino a elegir es primero acilar y luego reducir. Si os ponen un derivado halogenado sencillito, y vamos a ver a qué puede dar lugar la línea de la alquilación de Friedel-Crafts, un derivado como el cloruro de etilo en presencia de tricloruro de aluminio, y os hacen llegar a la molécula de etilbenceno, no olvidéis que el etilbenceno para nosotros es donde empezamos a desarrollar los esquemas de la asignatura. En la molécula de etilbenceno estudiábamos la halogenación en alfa, la halogenación bencílica o alílica. Con bromo 2, luz y temperatura, lográbamos obtener la molécula de derivado halogenado. Para nosotros, un gran punto de distribución de reacciones, puesto que el derivado halogenado con magnesio forma los organometálicos, con potasa o con terbutóxido, dependiendo de cómo quieras controlar la reacción, si para formar el alqueno más sustituido o el menos sustituido, el alqueno de Zaitsev o el alqueno de Hoffman, mediante el proceso de la E2 transcoplanar consigues la formación de la molécula de alqueno. La molécula de derivado halogenado, como sabéis, es susceptible de desarrollar reacciones de sustitución, y dependiendo de qué sustituyas o de cómo lo sustituyas, dependiendo de qué sustituyas, pues tú puedes conseguir la obtención de, por ejemplo, una molécula de alcohol. Bien, ¿cómo los podemos sustituir? Pues recordar que dependiendo del reactivo, de la concentración, de la temperatura, del disolvente, del nucleófilo, del saliente, nosotros podíamos provocar que la reacción transcurriera a través de la SN1, formando carbocationes, con todas las consecuencias de los carbocationes, o SN2, a través de un mecanismo concertado. Vamos a pensar que hemos obtenido a la molécula de alcohol. Bien, la molécula de alcohol, como también recordaréis, está caracterizada por presentar 5 grandes reacciones: las oxidaciones, las sales, los tosilatos, las pérdidas de la molécula de agua para desarrollar la formación de alquenos, la transformación en derivados halogenados, pero ciñámonos a la reacción de oxidación. Imaginemos que desarrollamos una oxidación con trióxido de cromo en piridina, o con PCC, o con el reactivo de Schwern, cloruro de oxalilo en dimetilsulfóxido, cloruro del ácido oxálico en dimetilsulfóxido a menos 78 grados. Bien, haciendo esa reacción, que os pongo todos estos reactivos para abrumaros, para que parezca que es más difícil de lo que es, la molécula de alcohol se oxida a carbonilo. Y fijaros que el carbonilo es lo que aparece en la cuarta línea de reacción, del proceso del benceno. Es decir, la cuarta línea te lleva a la cetona, la quinta línea te lleva a los alquilbencenos.
pero a su vez la acetona y el alquilbenceno, y el alquilbenceno y la acetona se encuentran interrelacionados. Nosotros podemos pasar de la acetona al alquilbenceno haciendo la reducción de Clemmensen, como os he contado. Podemos transformar el alquilbenceno en cetona desarrollando primero una sustitución de un hidrógeno por un bromo, luego una transformación en alcohol y luego una oxidación. No se me olvide deciros que en las moléculas de alquilbenceno hay una reacción que es interesante y que pone en los exámenes, y es que los homólogos del benceno, independientemente del tamaño de su cadena lateral, da igual qué cadena lateral tengan, por un proceso oxidativo termina desarrollando la obtención del ácido benzoico. Parece ser que la reacción, que nunca han preguntado el mecanismo, parece ser que la reacción empieza desarrollando la pérdida de hidrógeno entre las posiciones que permiten conjugar un doble enlace con el sistema aromático, y a continuación el oxidante desarrolla una reacción de rotura. Bien, la oxidación de los homólogos del benceno se utiliza mucho, lo vais a ver en los problemas de examen, se utiliza mucho, pero debéis entender que tiene una limitación. Si el agrupamiento es un agrupamiento terbutilo, el terbutilo no se puede oxidar. Hemos quedado que el primer paso es quitar hidrógeno y formar una zona sensible al oxidante, que es el doble enlace. En el terbutilo no se puede dar ese primer paso. Así que ojito, a ver si os van a poner una molécula que sea un terbutilo y un isopropilo, que os digan que lo tratáis con un oxidante enérgico, como puede ser el permanganato MnO4K, concentrado caliente en medio ácido, y vosotros cometáis la torpeza de decir que se oxidan las dos cadenas carbonadas. No, no, no. Se oxida solo el agrupamiento isopropilo. El terbutilo queda inalterado, porque hemos quedado que hacía falta que se pudiera quitar hidrógeno para poder formar la zona sensible, que sería el doble enlace. Y esto es lo fundamental de la quinta línea del benceno. También recordar que si la reacción transcurre a través de carbocationes, pues no solamente transpone, hay otras moléculas que también generan carbocationes cuando vosotros las tratáis con los reactivos adecuados, como son los alcoholes, los alquenos y los derivados halogenados. Como todos ellos, al hacer reacciones, nos llevan al mismo punto, al carbocatión, cualquiera de ellos, en teoría, puede utilizarse para formar o para hacer alquilaciones de Friedel-Crafts.